Bueno, arrancamos. Buenas a todos, ¿qué tal? Espero estén bien. Bueno, como han visto, hoy hacíamos la charla de lo que sería bola instrumental, ¿sí? Esta charla va a hacer mucho énfasis en lo que es el examen más que nada del SPP y tiene obviamente la base de lo que sería el examen de SP, ¿sí? Ya que es un examen en IVAO que también es de bola instrumental. Bueno, primero nos presentamos, somos Federico y Gaspar. Yo, Gaspar, hace de marzo de 2017 que estoy en el departamento de entrenamiento. He trabajado mucho con Federico en el departamento, que fue el anterior coordinador del departamento también. Estuve trabajando en la coordinación con él creo que hace 2 años y desde diciembre que, bueno, Federico todavía ha estado con poco tiempo. Y bueno, desde diciembre soy coordinador del departamento, acá en IVA Argentina. Bueno, fuera en la vida real, soy piloto privado. Estoy haciendo lo que es la parte teórica de piloto comercial. Estoy sumando horas. Aún no tengo experiencia real en lo que es vuelo instrumental, pero con IVA me he introducido mucho en lo que es esto. Bueno, Fede, no sé si... Bueno, hola a todos, soy Federico. Bueno, mucho ya me habrán, bueno, mucho. Lo que estuvieron presentes en la charla anterior me habrán ya, bueno, escuchado. Formé parte del staff de IVA Argentina entre 2015 y 2019, como estaba comentando Gaspar, principalmente en el departamento de entrenamiento como advisor, asistente de coordinación y coordinador. Y en la vida real soy piloto de línea aérea y tengo, bueno, base en Italia y vuelo en Europa por lo general. Perfecto. Bueno, como primero que nada vamos a hacer una lectura de lo que sería el briefing en la parte teórica del examen del SPP, ¿sí? De ahí para que tengan como una guía o un índice de lo que va a ser esta primera parte de la charla. Después vendría lo que es la parte práctica. ¿Está bien? Así que bueno, obviamente dentro de este examen va a estar todo lo listado en el briefing de PP, que fue la charla anterior, la de vuelo visual. Sí, obviamente ustedes ya al rendir este examen tendrían que tener esa base, después conocimiento de todos los datos de un plan de vuelo IFR, ser capaz de leer e interpretar todas las cartas aeronáuticas, plano de aeródromo, cartas de obstáculos, SID, START, Jack, mínimas radar, etcétera. Conocimiento de los procedimientos locales IFR, saber leer e interpretar SIGMET, cartas de vientos y cartas de viento de tiempo significativo. Bueno, definiciones que son de altitudes mínimas más que nada, esas las vamos a ver después. Después tenemos lo que es un poco de aerodinámica aplicada a lo que es el avión y motor. Muy básico igual va a ser esto, ¿sí? Bueno, motor crítico, funcionamiento de la hélice, paso variable, velocidad constante y, bueno, problemáticas y correcciones del vuelo asimétrico. Rendimiento del avión, parámetros de despegue, crucero y aproximación, distancias de despegue y de aterrizaje, componentes de viento máxima, cruzado y cola, y velocidades características o las V-speeds del examen. También se evalúa de que tengan un conocimiento básico del avión, ¿sí? Que por lo menos conozcan estas velocidades que después vamos a nombrar. Bueno, circuitos de esperas, virajes bases y racetracks o procedimientos de hipódromo. Y bueno, navegación, saber planificar un vuelo de IFR desde A hasta B con aeródromo alternativo. Bueno, como primero que nada hacemos énfasis en lo que es el plan de vuelo IFR. En un examen de este tipo tenemos más exigencia en el plan de vuelo y es importante que conozcan, eh, bueno, no todos, pero sí la mayoría y que armen correctamente lo que sería por ahí el equipamiento de su avión. Bueno, como primer equipamiento, esto lo vamos a ver un poco rápido, pero algo importante es que tienen equipamiento estándar, ¿sí? Que bueno, antes en Argentina se solía utilizar el estándar en lo que era VHF, BOR y LS, se agregaba también ADF y NB. Ahora solamente va si nos dice y en el plan de vuelo argentino se debe completar la letra estándar solamente para cuando tengamos el equipo VHF, BOR e ILS, ¿sí? Bueno, después la letra alfa sería de lo que es GBAS, del Ground Based Augmentation System. Es bueno, un sistema de mejora basado bueno, en un equipamiento en tierra, donde bueno, sirve para aproximaciones instrumentales de precisión. Después tendríamos lo que es el LPP o el ESBAS, que es el equipamiento Bravo,
En este hacemos referencia a lo que es el SBAS, el Satellite Based Augmentation System, es un sistema de mejora igual a lo que es PBN, basado en satélites y bueno, es para aproximaciones clasificadas como APB, pues lo vamos a ver. Bueno, después tenemos el equipamiento Loran Charlie, que bueno, es un equipamiento bastante viejo y no se suele utilizar actualmente. Después, bueno, tenemos el DME, que es el equipo medidor de distancia, ¿sí? Bueno, ACARS generalmente están representados con la letra ECO y después va un número, ¿sí? Que eso es dependiendo, bueno, del equipamiento ADS y todo el tema. Después, bueno, el ADF, conocido, el GNSS, ¿sí? También nos dice que si tenemos un sistema de documentation como el de recién, como el SBAS o el GBAS, que lo agreguemos en el casillero 18 como NAP barra y por ejemplo SBAS, cuando lo tengamos. ¿Sí? Después tenemos lo que es, eh, recién hablamos de VHF, ahora hablamos de High Frequency, ¿sí? También es un equipamiento de radiotelefonía. Después, bueno, sistemas inerciales, CPDLC, con la letra J generalmente. Bueno, MLS del Microwave Landing System es un sistema como lo que sería el ILS, pero con ondas o con microondas, que se solía usar mucho en el Reino Unido, pero no se usa mucho porque bueno, tenía problemas con el tema de la radiación y todo eso, y otros. Bueno, el ILS, sistema conocido de aproximación por instrumentos, bueno, lo que sería el SATCOM, que también suele poner con algunas múltiples letras, el BOR, que vendría a ser la letra Oscar, ¿sí? Bueno, PBN, que es básicamente todo lo que sería RNAP y RNP, ¿sí? Y que es siempre necesario y obligatorio colocarlo cuando colocamos en nuestro plan de vuelo la letra R, sí o sí tenemos que poner PBN y especificar qué tipo de PBN tenemos en nuestro avión. Eso lo vamos a hablar ahora también. Bueno, el TACAN es más que nada un equipamiento militar, no se suelen usar en aviones civiles, pero puede estar. El UHF, bueno, también el VHF, como hablamos recién. RBCM, que sería la letra whisky, cuando nuestro avión esté capacitado para volar en RBCM, vamos a colocar la letra whisky, ¿sí? MNPS, que sería la letra X-Ray, no suele ser necesario para volar acá en Argentina porque el MNPS es un espacio aéreo que se usa en el Atlántico Norte. Y bueno, bueno, después tenemos lo que sería el VHF 8.33. Básicamente nos damos cuenta en nuestro avión de que tenemos el VHF 8.33 cuando los decimales de nuestra frecuencia de radio, ¿sí? O de nuestro COM, los decimales son 3, ¿está bien? Que a veces en algunas radios tenemos solamente hasta 2. Cuando tenemos 3 es, bueno, 8.33 y esto no suele ser solicitado en Argentina, pero sí en lugares como Europa es importante que esté. Y bueno, Other, que bueno, son equipamientos aparte que podemos listar, está bien. Y bueno, eso sería básicamente todo lo que sería equipamiento, muy rápido. Y también aclarar importante de que cuando colocamos la letra estándar, ¿sí? Ya no hace falta poner lo que sería BOR, ILS y VHF, sino que con esa letra integrar las tres. Lo mismo que si, por ejemplo, tenemos en nuestro avión solamente VHF y BOR, no pongamos la letra estándar porque nos faltaría el ILS. Solamente ahí sí tendríamos que poner la letra Oscar y la letra Víctor. ¿Está bien? Bueno, acá esto está muy bueno porque podemos analizar con diferentes aviones. Tenemos tres tipos de aviones, un Cessna 172, un Baron y un Airbus A320. ¿Sí? Dependiendo de lo que veamos nosotros en nuestro instrumento, qué poner en nuestro plan de vuelo. Acá vemos que bueno, tenemos un BOR ILS, un receptor de BOR ILS, un VHF, un GNSS, bueno, otro BOR, BOR 2, un ADF y un transpondedor. ¿Sí? Entonces, abajo nos dice que el equipamiento, la lista de equipamientos a tener son el ADF de la letra Foxtrot, Golf, Lima, Oscar, Romeo, Víctor y bueno, el equipamiento modo Charlie, ¿sí? El transponder, perdón. Entonces, en nuestro plan de vuelo tendríamos que colocar las letras Sierra, Foxtrot, Golf, Romeo, barra y el transponder Charlie, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Bueno, acá tenemos también un Baron, como les había dicho recién. En este caso, bueno, tenemos lo que sería la letra Delta, Golf, Lima, Oscar, Romeo y Víctor. Transponder modo Sierra, en este caso nos da. ¿Sí? Entonces, en nuestro plan de vuelo tendríamos que colocar Sierra, Delta, Golf, Romeo. Y bueno, obviamente, como tenemos Romeo, como dije recién, especificar abajo en el ítem 18, en el casillero 18, lo que sería el PBN que esté disponible.
Y bueno, de acá ya pasamos a lo que sería el Airbus A320, que bueno, en este ya tenemos mucho más equipamientos, bueno, listados abajo, Delta, después tenemos ECO 2 y ECO 3 en lo que sería ACARS, Foxtrot, Golf, India, en INS, Juliet One, bueno, es lo del CPLC, Romeo de PBN, Lima de ILS, Oscar de Bor, Víctor, Whiskey, Yankee, Zulu, ¿sí? Porque en este caso hace referencia en Zulu a lo que es TICAS ahí. Y bueno, el transponder en este caso sería el Lima Bravo 1, que el Lima es un transponder mejorado de lo que sería el Sierra y tiene la capacidad de ADS-B. Entonces, bueno, abajo nos quedaría todo lo que está acá abajo. Sí, ok. Bueno, segundo. Bueno, ruta. En el casillero de la ruta hacemos importancia a lo que sería el curso de distancia, ¿sí? Por ahí lo hacen en lo que serían radiales, pero también recuerden que son cursos y distancias que salen desde un punto también. Entonces, por ejemplo, acá pondríamos asado, ponemos 180, 040, todo junto, así, entonces significa que desde el punto asado tendría un curso fijo de 180 hasta la milla 40. Eso sirve por ahí para poner un punto de referencia cuando volamos, bueno, fuera de aerovía, por ejemplo, o vamos a hacer alguna práctica instrumental. Bueno, cambio de velocidad y nivel, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que en el borde de San Antonio vamos a cambiar la velocidad a 170 o vamos a mantener la misma velocidad, pero vamos a hacer un cambio en el nivel. Es importante que siempre se coloque el November con 4 dígitos y después Foxtrot o Alpha con 3 dígitos, ¿está bien? Y aunque solamente van a hacer un cambio de nivel o un cambio de velocidad, uno de los dos, siempre se coloquen los dos, ¿sí? Si ustedes colocan Sierra November Tango barra Foxtrot y el nivel estaría mal. Y bueno, lo que sería el cambio de velocidad solamente se realiza cuando sea bueno, un cambio del 5% de la TAS o un 0.01 de Mach. ¿Está bien? Y bueno, lo que sería cambios de regla de vuelo, también es importante que conozcan cómo ponerlo en el plan de vuelo cuando hacen un Yankee o un Zulu, ¿sí? En reglas de vuelo. Entonces, por ejemplo, si van en un Yankee que cambian de IFR a BFR, en el borde Eco Zulu Eco van a poner separado BFR solamente, ¿sí? En ese caso, directamente con eso basta saber que van a cambiar a BFR y bueno, van a seguir en visual. Y después cuando hacen un Zulu, por ejemplo, que cambien de BFR a IFR, ahí sí es importante que colocan también la velocidad y el nivel de vuelo a mantener separado y IFR con una barra en el medio en lo que sería el BOR y el cambio de velocidad, lo mismo que vimos arriba. Bueno, después a lo que sería el casillero de lo que sería el tiempo estimado de en ruta o de vuelo, ¿sí? El Estimated Elapsed Time. Para un vuelo FR es importante que conozcan que solamente se coloca ahí el tiempo que tienen pensado entre el despegue y sobrevolar el aeródromo de llegada. Y para un vuelo IFR hay mucha gente que se equivoca que dice, no, voy a poner ahí en el plan de vuelo, desde que yo despego, preveo despegar hasta donde preveo aterrizar, ¿sí? Pero en verdad en un IFR solamente se pone desde el tiempo de despegue que tienen calculado hasta el YAF previsto, ¿sí? Hasta el inicio de la aproximación que tienen ustedes previstas. Bueno, acá hacemos referencia a lo que era el PBN o el casillero cuando ustedes colocan la letra Romeo en el equipamiento, luego tienen que poner en el ítem 18 PBN, vamos a verlo muy rápido. ¿Sí? Dijimos que PBN es la Performance Based Navigation, la navegación basada en la performance, y está más que nada basado en lo que sería RNAP, lo de navegación de área, y RNP, Required Navigation Performance. Entonces, ustedes tienen diferentes tipos como de áreas para utilizarlos, ¿sí? Entonces tienen la área oceánica, obviamente por ahí un Cessna 172 no estaría capacitado con esta área, ¿sí? Porque no va a cruzar el océano. Y bueno, después tienen lo que sería en ruta, terminal y final dividido. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, RNAV 5 es el mínimo recorrido para volar en una aerovía RNAV, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen RNAV y tienen lo que significa el número este, ¿sí? Sería el máximo de error o la máxima tolerancia total que puede tener el sistema, ¿sí? Entonces dice que ustedes volando con RNAV 5 van a tener una error total de 5 millas máximo, ¿está bien? Eso le va a asegurar ese RNAV. Después, por ejemplo, cuando van a volar una terminal, ustedes van a ver en las cartas que cuando es una STAR o una SIT, que es RNAV o RNP, ¿sí? Les van a solicitar o el RNAV 1
o el RNP1, ¿sí? Que serían las letras Delta y Oscar 1. Y bueno, después para aproximación final, lo que tendrían sería la aproximación RNP, que sería la letra S1, la aproximación RNP con varo BINAP, ¿sí? Cuando ustedes tienen BINAP disponible en Sobian, sí, que no solamente le sigue el track de lo que sería la navegación lateral, sino que también le sigue la navegación vertical. Entonces ahí colocarían el S2, si está disponible. Y después, bueno, tenemos lo que serían el RNP Authorization Required, que serían las letras Tango 1 y Tango 2, que para este sí se necesita una autorización especial para realizarlo, de que ya sería una aproximación RNP con curvas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los aviones de aerolíneas sé que lo tienen algunos, están capacitados para esto por el tema de la aproximación a Chapelco y otras aproximaciones que también realizan, obviamente, pero no es normal de que todos los aviones, por ejemplo, comerciales, estén capacitados con este sistema. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo tienen separado así en ruta, terminal y final y oceánico para cuando tengan algún avión que vaya a cruzar oceánico, que es normal que un avión comercial lo tenga, el Alfa 1 o el L1 por estas categorías. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de plan de vuelo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un Air France, acá tiene el equipamiento bastante parecido, no es el mismo al de recién, obviamente, pero es bastante parecido a Air France, por ejemplo. Eh, Les parece poner este tipo de equipamiento y está bien. Y después, bueno, acá tienen la información de PBN, ¿sí? Por ejemplo, este tiene A1, que sería el RNAV 10, B1, RNAV 5, C1, que sería el RNAV 2, D1, RNAV 1 y S2, que serían las aproximaciones con barra BINAP. ¿Está bien? Y bueno, lo que sería acá, que también olvidé, es que depende de los sensores que ustedes tengan o de claro, los receptores que ustedes tengan para su sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están volando con un GNSS en su Baron, por ejemplo, como vimos recién, acá, van a colocar los que serían estos tipos, no el B1 como tendrá un avión comercial, porque generalmente, bueno, estos ya suelen tener todos los tipos de sensores. Bueno, y acá tienen otros plan de vuelo por si los quieren ver después, pero seguimos. Bueno, Fede, ¿quieres? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la separación RBSM, que básicamente Reduced Vertical Separation Mínima, como pueden leer. Es un tipo de separación que se aplica en la mayoría de los espacios aéreos superiores del mundo. Después vamos a ver un mapita más adelante. Pero bueno, básicamente consiste en disminuir la separación vertical desde 2000 pies a 1000 pies, por encima de nivel de vuelo 290. Acá como podemos leer, la separación vertical dentro del espacio aéreo convencional se mantiene de 1000 pies hasta 290. Por encima el mínimo de separación es de 2000 pies. Esto cuando no se aplica el RBSM. En 1982, ICAO estudia la posibilidad de aplicar una reducción de separación vertical entre 290 y 410, pasando de 2000 a 1000 pies. De ahí RBSM, exactamente. Y bueno, por encima de 410 se vuelve a la separación convencional de 2000 pies. Porque ya, bueno, después vamos a ver también los requisitos de RBSM. Ya por encima de 290 hay que tener un cierto equipamiento para poder aplicar este tipo de separación. Ahora sí, Gaspar puede ir más adelante. Bueno, acá tenemos una imagen que nos hace entender mejor este tipo de separación. Ahí vemos non-RBSM, que bueno, sería la separación convencional por encima del nivel de vuelo 290, que sería de 2000 pies. Entonces tenemos aviones separados 290, 310, 330, 35 y así. Con RBSM lo que logramos es ocupar básicamente el doble de la capacidad del espacio aéreo que se podía usar previamente y de consecuencia, bueno, tener mayor tráfico y también ayudar a los pilotos a volar el nivel de vuelo, digamos, mejor que necesiten para gastar menos combustible, por ejemplo. Ahí puede seguir Gaspar también. Bueno, requerimientos. Acá podemos leer, bueno, antes de otorgar a un operador aéreo el certificado RBSM, la autoridad para la aviación tendrá que controlar varias cosas, obviamente, como básicamente todo.
La aeronave tiene que estar equipada con la instrumentación requerida. Bueno, ahí vemos que para tener la certificación se necesitan dos sistemas de medición de altitud independientes, un sistema de alerta de altitud, bueno, si te avisa más o menos 200 pies de diferencia del nivel de vuelo seleccionado, básicamente, un piloto automático que mantenga la altitud y un transpondedor que transmita los datos. eh, Uy, Disculpa, perdón. Uy, transmite perdón. los datos sobre la... No, no importa. La altitud, bueno, tomando desde el sistema de medición de altitud, usando desde el piloto automático para mantener la misma. Em, y básicamente, bueno, esta acá son las instrumentaciones requeridas para volar en RBSM. El operador aéreo estableció procedimiento para el mantenimiento de la separación de los aparatos de a bordo y estableció procedimientos estándares para el comportamiento de la tripulación de vuelo en espacio aéreo RBSM. Y bueno, acá hay básicamente también la creación de contingencias en caso de emergencias adentro del espacio aéreo RBSM, por ejemplo, también. Ahí puede seguir. Bueno, cuando un avión está certificado y bueno, obviamente también la aerolínea aprobada para volar en RBSM, se los indica en el plan de vuelo, como vimos previamente, con la letra whisky. Esto significa que la aeronave y la tripulación tienen la capacidad de volar en espacio aéreo RBSM y obviamente está prohibido colocarlo sin que la aeronave lo posea y esté autorizada, digamos, la aerolínea también. Las aeronaves públicas de uso gubernamental o militar están autorizadas a volar dentro de este espacio aéreo con una separación mínima de 2000 pies. Esto es muy importante porque son las únicas aeronaves que pueden, digamos, operar en espacio aéreo RBSM sin, digamos, estar habilitadas. Se debe colocar STS, Status Non-RBSM, en el ítem 18, que serían los remarcos, Other Information, del plan de vuelo. Esto también, digamos, una de las excepciones en la que un avión puede estar volando en RBSM sin estar, o sea, estando digamos, certificado y aprobado para volar en el mismo, pero en caso de emergencia, si el controlador se puede agarrar, digamos, tomar la carga de trabajo y el espacio aéreo digamos, lo ayuda en eso, el avión también si, por ejemplo, se le rompe una parte de los equipamientos requeridos, puede seguir, obviamente con la autorización del controlador, puede seguir manteniendo el espacio aéreo RBSM. Si no, en ese caso, bueno, va a estar bajando hasta 290 por lo menos. Ahí puede seguir. Y acá, como le dije antes, podemos apreciar todo lo, digamos, espacio aéreo que aplican el tipo de separación RBSM. Eh, Afuera de estos, se aplica la separación convencional de 2000 pies. Bueno, acá vamos a hacer referencia a lo que eran las definiciones esas de altitudes mínimas. Estas son las que vamos a nombrar siguientes, son las que van a tener que conocer para su examen y bueno, para ostentar este rango. Bueno, lo primero que tenemos es la altitud mínima de sector, sigo la mínima sector altitud, es la altitud más baja que se puede utilizar donde se proporcionará una distancia mínima de 1000 pies sobre todos los objetos ubicados dentro de este sector en un círculo de 25 millas. ¿Está bien? Las MCA suelen ser encontradas en la SID del Star de Jack, ¿sí? Y suele estar constituida por una rueda, uno u otros varios sectores, una descripción gráfica donde se representan las distintas altitudes para cada sector. Bueno, siempre tienen que saber que aunque no les diga nada, la MCA siempre está compuesta desde el centro o de donde les diga, el- en un radio de 25 millas, y en cada sector la altitud está expresada en MSL, ¿sí? Altitudes sobre el nivel del mar. ¿Está bien? Bueno, otra, lo que dice en amarillo es que se suele confundir con la Minimum Safe Altitude. En verdad, el término OASI sería el Minimum Sector Altitude, ¿está bien? Y Safe Altitude no estaría bien utilizado para OASI. Bueno, después tenemos lo que es la altitud mínima en ruta. La famosa MEA es la altitud mínima para una aerovía o un cierto tramo de una aerovía en la cual asegurará la recepción de radiodudas, doble comunicación con el ATC, una correcta separación con los obstáculos del terreno y será correspondientes al espacio aéreo en los que se encuentre.
Bueno, las aerovías aéreas superiores generalmente tendrán un MIA de nivel de vuelo 250 en Argentina, ¿sí? Porque, bueno, ahí es donde cambia nuestro espacio aéreo de inferior a superior. Pero, FIR. También suelen ser nombradas como MEL, ¿sí? De Minimum En Route Level, ¿sí? Cuando sean niveles de vuelo. Las pueden encontrar así también. Bueno, después tienen lo que es la MOCA o la Minimum Obstacle Clearance Altitude. Es la altitud mínima para un segmento definido que proporciona una separación requerida de obstáculos, ¿sí? Y es determinada y publicada en algunos segmentos de la ruta. Es señalizada con un asterisco, ¿sí? Antes de la altitud. Bueno, lo que ofrece esta MOCA es una separación de 1000 pies cuando las elevaciones de obstáculos estén por debajo de los 3000 pies, 1500 pies cuando la separación de los obstáculos estén entre 3000 pies a 5000 pies y 2000 pies de 5000 pies para arriba. Bueno, después tienen lo que es la mora o la Minimum Off-Route Altitude, ¿sí? Suele estar, o la solemos ver más como la grid mora, que bueno, son estas altitudes que se muestran acá, que están como dentro de un cuadrante en los ruteros, ¿sí? Y grid hace referencia a cuadrícula, que bueno, es justamente esto. Ustedes saben que, bueno, en esta cuadrícula la mínima altitud fuera de ruta o fuera de aerovía, ¿sí? Serían 10.000 pies. Si ustedes quieren salir de la aerovía por acá, saben que con 10.000 pies van a estar seguros de lo que sería, bueno, les va a ofrecer una separación de 2.000 pies en zonas montañosas y 1.000 pies en zonas no montañosas. Y proporciona un espacio de 10 millas desde la línea central de la aerovía para ambos lados. Está bien, eso sería en una mora común. En la grid mora, bueno, es esta la que hablamos recién. Bueno, va a dar la misma separación, ¿sí? Separación con el terreno y estructuras de 1000 pies, en áreas más altas son 5000 pies y 2000 pies en las áreas, o bueno, en altitudes mayores a 5000 pies. El grid mora sirve para determinar el obstáculo del terreno más alto fuera de aerovías, por ejemplo, realizando un directo durante una emergencia en descenso. Sí, muy atento a eso. Y bueno, lo mismo. Están representadas en centenares de pies. Sí, por eso es 10, 0, 10.000 pies. Hace referencia a 8, 4 a 8400 pies. Bueno, esta no se suele ver mucho en Argentina, pero existe, que es la altitud mínima de cruce, la Minimum Crossing Altitude. Sí, el MSA está relacionado con la recepción de herraduras y una separación con el terreno. Está señalizada con una bandera. Sí, la ven que está con una X en el centro. Y el piloto debe ascender a la MSA antes de llegar a la intersección de esta forma. El MSA no será violado. Bueno, acá como tienen el MSA, claro, de Parox es 13.300 pies al oeste. ¿Sí? Bueno, la altitud mínima de recepción. Esto lo podemos ver, que es la mínima altitud en un segmento de una aerovía donde la aeronave podrá determinar intersección mediante radioayudas. ¿Sí? Ustedes pueden volar al mínimo de aerovía, de que es nivel de vuelo 8.0, pero saben que en el punto átomo, por ejemplo, van a tener solamente recepción del borde scale con nivel de vuelo 110. Eso es lo que les asegura en la teoría. Bueno, y después tienen la altitud mínima de vector radar o la Minimum Radar Vectoring Altitude, ¿sí? Que está expresada en MSL, ¿sí? Pies sobre el nivel del mar. Y bueno, la MBA generalmente es menor o igual que la MSA, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en zonas radar, por ejemplo, Mendoza, Córdoba, Baires, Mar del Plata, ¿sí? Cuando lo estén vectorizando, ustedes como pilotos igualmente tienen que estar atentos a que no entren por debajo de esta MRVA, porque podría causar un examen fallido, ¿sí? Si ustedes descienden por debajo de esta. Y el controlador también lo mismo cuando rinda su examen de APC o ACC, que da, bueno, brindan servicio de radar, estén atentos a no vectorizar a ningún tracito por debajo de esta, ¿no? Bueno, y ofrece separación de 1000 pies eh, sobre regiones no montañosas y 2000 pies sobre zonas montañosas. Bueno, la altitud mínima de espera, sí, está nombrada lo que sería acá nivel de vuelo 100, por ejemplo, en lo que sería el borde de Bariloche, ¿está bien? Bueno, asegura una recepción de radiodudas, comunicaciones, seguridad con respecto al terreno, sí, a la mínima altitud que podrían hacer la espera. Bueno, Bueno, acá hablamos de motor crítico. Bueno, motor crítico digamos, entra en lo que es la aerodinámica de la parte de CPP. ¿Por qué? Porque básicamente es algo que tiene que ver con aviones bimotor o con más motores, pero básicamente lo que vamos a ver ahora es aplicado al bimotor y bimotor convencional, porque también el concepto cambia entre bimotor convencional, o sea, bueno, con hélice, y bimotor a reacción.
Bueno, acá vamos a ver dos imágenes. Antes de verlas, hay que más o menos entender cómo, digamos, cómo se comporta el motor. Hablando de la hélice más que nada. Bueno, la hélice la podemos ver como un perfil alar em, que crea, digamos, empuje creando fuerza de sustentación, básicamente, ¿no? Cuando da vuelta va creando sustentación que le va dando la fuerza de empuje. Bueno, acá podemos ver un avión que tiene dos motores que dan vuelta en sentido horario, ¿ok? Entonces, para entender también bien el, digamos, el concepto de motor crítico, como le estaba diciendo, la hélice crea empuje creando sustentación. Em, Siendo un perfil alar, digamos, está sujeto a también un cierto concepto como el ángulo de ataque, ¿no? Este ángulo de ataque va variando mano a mano que el motor va dando vuelta. Cuando la hélice, en el momento que la hélice está yendo para abajo, va a tener un ángulo de ataque mayor, lo que le va a crear, digamos, mayor sustentación y mayor empuje. Así que cuando la hélice, repito, va hacia abajo, va creando mayor empuje, ¿no? Esto va a afectar la aeronave dependiendo en la distancia que tiene la hélice yendo para abajo y el digamos, longitudinal del avión. Como podemos ver en la foto de izquierda, tenemos un bimotor con motor convencional, hélice que da vuelta en sentido horario, y vamos a ver que el vector de tracción, perdón, de empuje, de thrust, está en la parte de la hélice que va hacia abajo, porque es la parte que crea más, digamos, fuerza-empuje, ¿no? Y podemos ver que la distancia, el brazo, mejor dicho, entre el vector de empuje y el haz longitudinal del avión es de una cierta medida, una cierta distancia. Ahora, yendo a la foto de derecha, vamos a ver que siempre el mismo avión en el motor derecho, teniendo siempre una hélice que da vuelta en sentido horario, el vector de empuje va a estar más lejos em, respecto digamos, el haz longitudinal del avión, lo que va a crear básicamente más momento en el avión a ir hacia el lado izquierdo en este caso, ¿no? Entonces, para simplificar este concepto, el motor crítico se puede ver como el motor que cuando básicamente no funciona o termina de funcionar se apaga, va a crear más dificultad eh, de control al piloto, básicamente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, volviendo a la foto de izquierda, el motor inoperativo es el motor derecho, como aparece, el vector empuje va a estar más cerca, digamos, al centro del avión, que si se rompe, por ejemplo, en la foto derecha, el motor izquierdo. En este caso, el vector de empuje va a estar creando un momento más distante al centro del avión, lo que básicamente va a darle un movimiento hacia la izquierda, básicamente. Y el piloto va a tener que corregir usando pedal, pero el tamaño de la corrección va a ser mayor que si, por ejemplo, en el caso de la foto de izquierda. Así que teniendo un avión bimotor con hélice que da vuelta a sentido horario, el motor crítico es el motor izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando se rompe, el motor derecho va a crear más dificultad en el control para el piloto, básicamente. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de referencia a lo que son las velocidades. Eh, Conocemos 5 tipos de velocidades, con lo que, bueno, con respecto a una aeronave, sí, con respecto a una masa de aire. Como primero que nada tenemos la indicada, que es la que, bueno, nos indica nuestro velocímetro y está asociada al sistema de piloto estática.
Bueno, es calibrada para reflejar el flujo comprensible adiabáticamente a la atmósfera estándar a nivel del mar y no es corregido por errores del sistema. Después ahí tenemos la calibrada, que es la indicada, sería básicamente lo mismo, lo único que está corregida por error y posición, ¿sí? Entonces, la indicada por ahí no puede estar, o el velocímetro no puede estar indicando lo correcto, porque el ángulo de ataque o no están entrando tantas moléculas de aire al pitot por el tema de un diferente ángulo de ataque. Entonces siempre la indicada va a ser menor que la calibrada. Bueno, después tenemos la equivalente, que es la velocidad a nivel del mar, que produce la misma presión dinámica incompresible que la velocidad verdadera a la altitud en la que la aeronave está volando. Básicamente es la CAS corregida por error de comprensibilidad del aire, ¿sí? Después tendríamos lo que sería la TAS, que sería la velocidad verdadera, y es la velocidad de la aeronave respecto a una masa de aire, y es la velocidad calibrada corregida por variaciones de temperatura y presión. La TAS vendría a ser lo mismo que la CAS, ¿sí? A nivel del mar, con atmósfera estándar, ¿sí? Y bueno, básicamente es que cuando nosotros ascendemos en nuestro avión, nuestra TAS suele ser mayor que nuestra CAS, obviamente. ¿Por qué? Porque al tener menos, lo que sería eh, menos densidad del aire, ¿sí? Vamos a tener menos resistencia en el avión y bueno, vamos a ir más rápido, pero va a estar entrando menos moléculas de aire en nuestro tubo pitot y van a estar chocando menos moléculas de aire en nuestro borde de ataque, ¿sí? Entonces, nuestra velocidad indicada o las que nos importarían a nosotros va a ser por ahí igual o menor, pero nuestra velocidad TAS va a ser mayor volando más alta porque tenemos menos resistencia. Y la ground speed es básicamente, bueno, con respecto al suelo, que es la TAS corregida por el viento. Bueno, acá tenemos cálculos. Bueno, tenemos cálculos básicos sobre la TAS y la ground speed. Bueno, una fórmula básica de calcular la TAS, ¿sí? Podría ser con esta fórmula que sirve hasta nivel de vuelo 1.0 aproximadamente, que sería el 2% de la indicada cada 1000 pies. Esa sería la fórmula. Entonces, supónganse que nosotros estamos volando a nivel de vuelo 100, el 2% de nuestra altitud serían 20%, el 20% le tenemos que sumar el 20% de nuestra velocidad indicada y ahí nos daría un aproximado de la TAS. ¿Está bien? Y bueno, después otra fórmula es que altas velocidades es directamente la indicada más eh, la mitad de lo que sería el nivel de vuelo o la altitud dividido 200. ¿Está bien? Y bueno, la ground speed es tan fácil como calcularlas restándole el vector de viento. Y bueno, el vector de viento lo podemos sacar por el coseno que hay entre la diferencia del ángulo entre el de nuestro avión y bueno, de la dirección del viento. Básicamente sería eso. Bueno, después en nuestro avión tenemos lo que serían las V-speeds o las velocidades características. Estas son las que ustedes deberían conocer para su examen de SVP y saber cuáles son las de su avión elegido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es la velocidad de pérdida o la VS, que es la velocidad mínima de vuelo estable para la cual la aeronave es aún controlable en configuración limpia. La BS0, que es la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje. La BR, que es la velocidad de rotación, que es a la cual se comienza a levantar la nariz, ¿no? La VREF, que es la velocidad en la cual hay que sobrevolar la cabecera en el aterrizaje, ¿sí? La BX, que es la velocidad de mejor ángulo de ascenso, velocidad que permite alcanzar la mayor altitud en una distancia determinada. Y la BI, que es la velocidad de mejor régimen de ascenso. Es la velocidad que permite alcanzar una mayor altitud en un periodo de tiempo determinado. Y después, aplicada al bimotor, tenemos lo que sería la BISE, que es la velocidad de mejor régimen de ascenso con un motor fuera. Que bueno, esta en un bimotor está normalmente indicada por la Blue Line. O bueno, en el bimotor está indicado con una pequeña marca azul. Bueno, la BF, que es la velocidad máxima con flaps totalmente extendidos, que está indicada en el arco blanco normalmente. La BLE, que es la velocidad máxima con el tren de aterrizaje extendido o abajo, ¿sí? Y la BLE generalmente es más alta que la BLO, depende de los mecanismos de retracción y extensión del aterrizaje. Y bueno, la BLO es la velocidad máxima con el tren de aterrizaje en operación, es decir, mientras se sube o se baja el tren. Esto, a lo que decía recién, es que nosotros podemos tener más restricción de velocidad en lo que sería la operación del tren de aterrizaje, subir y bajarlo, a que cuando ya está totalmente extendido.
Bueno, la BMC, que es la velocidad mínima de control con el motor crítico inoperativo. La BNE, que es la velocidad de nunca exceder, o la marca roja en el velocímetro. Y es la velocidad máxima que soporta la aeronave antes de incurrir a posibles daños estructurales, ¿no? La BNE está indicada, bueno, por el color rojo, ¿no? Y la BNO, que es la velocidad de operación, la máxima velocidad de operación normal, que es la velocidad de crucero estructural máxima, ¿sí? Y bueno, la velocidad máxima que se utilizará en condiciones turbulentas. La BNO está indicada por la marca amarilla en el velocímetro. Y después tenemos la VAPP, que es la velocidad de aproximación final, que bueno, una fórmula normal para calcularla es la VREF más 5. Si la ráfaga es mayor a 10, se divide en 2 y se le suma la VREF, ¿sí? Bueno, después hacemos referencia a pesos básicos. En verdad hay diferentes formas de por ahí llamar a pesos como el vacío o pesos como el gross weight que vamos a ver ahora, pero así es por ejemplo como está colocado en los documentos de IBAO, HQ. Así que bueno, una forma de enseñarla sería esta, que bueno, tiene el Operational Empty Weight, que es básicamente el peso vacío del avión, el peso del avión en sí, comprende el peso establecido por fábrica sumado a detalles de cada operador, ¿está bien? Y este peso puede variar después de cada mantenimiento y el peso es nombrado como Empty Weight, bueno, en nuestro simulador, ¿no? También se le suele llamar Dry Operating Weight o Basic Empty Weight, ¿sí? Que bueno, suele cambiar, como por ejemplo el Basic Empty Weight es el peso básico que te da el fabricante y el Operational Empty Weight, bueno, es el peso vacío con sumado detalles de cada operador. Bueno, después tenemos el payload o la carga de pago, que este peso incluye el peso de los pasajeros y la carga. El Zero Fuel Weight, que es la suma del peso vacío, del Operational Empty Weight y el payload que tenemos en ese momento, y para este peso en todo avión tendremos su máximo determinado por fábrica. En este caso será el máximo Zero Fuel Weight. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la fórmula. Zero Fuel Weight es calculado como el peso vacío más la carga de pago. ¿Sí? Y bueno, y siempre el Zero Fuel Weight tiene que ser menor que el máximo Zero Fuel Weight. Bueno, después tenemos el gross weight o el peso de rampa, ¿sí? Que es el peso de nuestro avión listo a salir en puerta o parking, listo para el retroceso y puesta en marcha. Se determina con la adición entre el zero fuel weight y nuestro combustible total para el vuelo determinado, ¿sí? Bueno, zero fuel weight más combustible, ¿no? Como zero fuel weight es el peso sin combustible en el avión, ¿no? Eso es básicamente lo que dice el nombre. Y bueno, el take-off weight, básicamente, nosotros cuando vamos a rodar, ¿sí? Tenemos el gross weight o el ram weight. Cuando vamos a rodar, en ese rodaje gastamos combustible o en la puesta en marcha, ¿sí? Entonces, el take-off weight sería básicamente el peso de R100 y menos el combustible de rodaje. ¿Está bien? Y bueno, también tenemos limitación para esta que sería el maximum take-off weight. Y el landing weight o el peso de aterrizaje. Y al preparar el vuelo tendremos un valor de combustible destinado a gastar desde un aeropuerto de salida A hasta un aeropuerto de llegada B. Y ese será el combustible que restaremos en nuestro peso de despegue. Para determinar cuál será el peso de aterrizaje estimado. Y para este peso en todo avión tendremos un máximo determinado por fábrica. En este caso será el maximum landing weight. En los aviones chicos, el maximum landing weight y el maximum takeoff weight suele ser igual, pero en un avión grande o comercial suelen ser diferentes, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos que nuestro landing weight estimado, ¿sí? Igual que vamos a planificar, es el takeoff weight menos el combustible que tenemos pensado para nuestro vuelo, ¿sí? Y bueno, después eso sería en la teoría y en la práctica, bueno, se aplica otra cosa. Bueno, acá está bueno este gráfico porque nos indica de que, bueno, el Operational Empty Weight es igual al payload. Acá, por ejemplo, payload es igual a carga y pasajeros. Acá el actual Zero Fuel Weight, ¿sí? Que sería el payload más el Operational Empty Weight. Le sumamos el Taxi Hot Fuel, Trip Fuel, Reserve Fuel. Y ahí nos da el combustible de rampa o el actual Gross Weight. Después tendríamos el Trip Fuel y el Reserve Fuel, que es los que nos quedaría porque el Taxi Out lo gastamos. Y de ahí nos daría el Takeoff Weight. Y al takeoff weight le restamos lo que sería el combustible del vuelo o del trip, ¿sí? Y bueno, ahí nos quedaría el actual landing weight. Bueno, en lo que va a requisitos de combustible, es muy importante que los conozcan al momento de rendir el examen. Vamos a hacer referencia a lo que son los requisitos de combustible para vuelos instrumentales, ¿no? Y es algo complicado acá explicarlo porque estando en Argentina tenemos lo que nos darían las RAC y bueno, después tendríamos por otra rama lo que sería OASI.
en las RAC, dependiendo cuál sería nuestro tipo de operación, si es general, regular o no regular, ¿sí? Y según OASI, según si es transporte comercial o aviación general directamente. Y bueno, entre estas dos tienen variaciones. Bueno, en la RAC 91, 151 y en la 167, sí, que son requisitos de combustible para vuelos BFR y IFR, dice que no se iniciará ningún vuelo, sí, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y todo retraso que se prevé en el mismo, la aeronave no lleva suficiente combustible y lubricante para completar el vuelo sin peligro. Los requisitos son que el combustible y el lubricante que debe llevar a bordo la aeronave al iniciar el vuelo, para el cual no se ha establecido aeródromo alternativo, incluyendo los vuelos locales, deben ser suficientes para que, teniendo en cuenta el viento y demás condiciones meteorológicas previstas, pueda volar hasta un aeródromo de aterrizaje propuesto y prolongar el vuelo el 30% más del tiempo calculado para la etapa, ¿sí? Y esta reserva nunca debe ser inferior a 45 minutos. Y si se han establecido aeródromos alternativos, se deberá llevar combustible y lubricantes suficientes para volar hasta el aeródromo de aterrizaje propuesto y de allí a la alternativa más lejano con 45 minutos más de autonomía a la velocidad de crucero, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que vieron la vez pasada en vuelo visual, que esos son los requisitos para el PP en aviación general y esos son los que por ahí necesitamos para el SPP también, porque sería un vuelo de operación general. Después, en lo que sería operación comercial o el examen de CP, vamos a hacer referencia a las RAC 121 y 135, que bueno, dice que la RAC 121 dijimos que era operaciones regulares, y dice que ninguna persona puede despachar o despegar un avión a menos que este tenga combustible suficiente para volar hasta el aeropuerto para el cual fue despachado, ¿no? Después de eso, volar y aterrizar en el aeropuerto de alternativa más lejano para el aeródromo que fue despachado, y después de eso poder volar 45 minutos a consumo normal de crucero para los explotadores que están autorizados a conducir operaciones diurnas BFR en sus especificaciones de operación y que operan en tiempos de aviones de categoría no transporte certificados después del 31 de diciembre de 1964, volar 30 minutos a consumo normal de crucero en operaciones diurnas BFR. Bueno, lo importante acá es que es básicamente como el de recién, alternativa, 45 minutos y volar hasta el aeropuerto al cual fue despachado, ¿sí? Después tenemos lo que sería el abastecimiento de combustible para aviones no potenciados a turbinas y aviones propulsados por turbohélice, que dice que, bueno, necesitamos volar y aterrizar en el aeropuerto al cual fue despachado, después de eso volar y aterrizar en el aeropuerto alternativa más lejano para el aeródromo al que fue despachado, y después de eso volar 30 minutos más 15% del tiempo total requerido para volar al consumo normal de crucero hasta el aeropuerto especificado en párrafo A1 y 2, ¿sí? Destino y alternativa de esta sección, o volar por 90 minutos al consumo normal de crucero, cualquiera sea el menor. Bueno, después tenemos lo que sería aviones potenciados a turbina, no turbohélices, ¿sí? Y operaciones internacionales. Ningún explotador internacional o suplementario. Bueno, vamos a los requerimientos directamente. Volar hasta y aterrizar en el aeropuerto donde fue despachado. Volar por un periodo del 10% del total del tiempo requerido para volar desde el aeropuerto de partida hasta el aeropuerto al que ha sido liberado de aterrizar. Después volar hasta y aterrizar en el aeropuerto de alternativa más lejano especificado en la liberación del vuelo. Y después de eso volar por 30 minutos a velocidad de espera a 1500 pies sobre el aeropuerto de alternativa en condiciones de temperatura estándar, ¿sí? Bueno, después pasamos a lo que es RAC 135, operaciones no regulares comerciales. Y bueno, requerimientos para el aeródromo alternativo. Dice que es completar el vuelo hasta el primer aeródromo en que se intenta aterrizar, volar desde allí hasta el aeródromo alternativa y posteriormente volar 45 minutos a velocidad crucero para helicópteros, 45 minutos de velocidad crucero y para helicópteros 30. Bueno, ahora pasamos a lo que es el OASI, el anexo 6, parte 1, que se refiere a lo que es el transporte comercial. Bueno, en este tenemos lo que sería el combustible para el rodaje primero, que es la cantidad de combustible que según lo previsto se consumirá antes del despegue, teniendo en cuenta las condiciones locales del aeródromo de salida y el consumo de combustible por el grupo auxiliar de energía o el APU. Combustible para el trayecto, que sería básicamente el combustible del vuelo que tenemos planificado. Combustible de contingencias, que dice que será el 5% del combustible previsto para el trayecto o del combustible requerido, ¿sí? Pero nunca va a ser menor a 5 minutos a velocidad de espera a 450 metros o 1500 pies sobre el aeródromo de destino en condiciones normales o estándares. Después, bueno, el combustible para alternativa de destino, ¿sí? Que será, bueno, básicamente la cantidad de combustible necesaria para que el avión pueda efectuar una aproximación frustrada en el aeropuerto de destino, ascender a la altitud de crucero prevista, volar la ruta prevista
descender al punto en que se inicia la aproximación y llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeropuerto alternativo. Cuando se requieran dos aeródromos de alternativa, la cantidad de combustible indispensable para que el avión pueda proceder al aeródromo de alternativa de destino respecto a la cual se necesita más la cantidad de combustible para la alternativa. ¿Sí? Y cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa de destino, la cantidad de combustible que se necesita para que pueda volar durante 15 minutos a velocidad de espera sobre la elevación del aeródromo de destino en condiciones normales. Y cuando el aeródromo de aterrizaje previsto es un aeródromo aislado, bueno, para avión de motor émbolo, la cantidad de combustible que se necesita para volar durante 45 minutos, más el 15% del tiempo de vuelo que, según lo previsto, estará a nivel crucero, incluyendo el combustible de reserva final o 2 horas de ambos a que sea menor. Y para avión con motores a turbina, la cantidad de combustible que se necesita para volar durante 2 horas con un consumo en crucero normal sobre el aeropuerto de destino, incluyendo el combustible de reserva final. Bueno, por último tenemos el combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible calculada aplicando la masa estimada a la llegada al aeródromo de alternativa de destino o al aeródromo de destino cuando no se requiera el aeródromo de alternativa, ¿no? Y dice que para avión de motores de émbolo o alternativo, la cantidad de combustible que se necesita para volar durante 45 minutos en condiciones normales, velocidad y altitud especificadas por el estado explotador, que suelen ser velocidad de crucero y altitud crucero. Y para avión con motor de turbina, la cantidad de combustible que se necesita para volar durante 30 minutos a velocidad de espera a 1500 pies AGL sobre el aeródromo de alternativa de destino. Bueno, después tenemos lo que sería el combustible adicional y discrecional, ¿sí? El combustible adicional es la cantidad de combustible suplementaria que se necesita si el combustible mínimo el calculado conforme no es suficiente para permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un aeropuerto alternativo en caso de falla de motor o de pérdida de presurización. En verdad no se suele hacer mucho énfasis a este combustible, pero es importante conocerlo. Es más, en algunos programadores de vuelo o en algunos Operational Flight Plan, por ahí este combustible no es como colocado o no es sumado por ahí. Y el combustible discrecional, que también es el llamado combustible extra, que es, a juicio del piloto al mando que debe llevarse y siempre tiene que tener una explicación del por qué se lleva un combustible extra. Bueno, para aviación general es básicamente lo mismo, ¿sí? Al destino, aeropuerto de alternativa de destino, 45 minutos en reserva final de combustible, a altitud normal crucero, y cuando el vuelo se realice de acuerdo con las BFR para el vuelo diurno, volar al aeródromo de aterrizaje previsto y después disponer de una reserva de combustible final durante por lo menos 30 minutos a altitud normal de crucero. Y cuando el vuelo se realice de acuerdo con las BFR para vuelo nocturno, volar al aeródromo de aterrizaje previsto y después disponer de reserva de 45 minutos. Bueno, eso sería básicamente lo que es combustible, ¿sí? Por ahí para el examen tenemos, solemos requerir más que nada lo que es OASI, pero si ustedes no dan porque por ahí el OASI es más fácil de reconocerlo a veces, y es lo que está dictado en lo que serían los documentos de IVA HQ. Pero si ustedes conocen los requisitos de RAC, obviamente también son aceptables para el examen, así que con eso no se hagan problema. En las últimas RAC, que en las RAC 135 y 121 que entraron en vigencia en 2018, si mal no recuerdo, y luego las sacaron de vigencia, por no sé, por unos problemas parece. En esas RAC se hacía referencia o el requerimiento de combustible era igual al establecido en OASI, ¿sí? Actualmente las que tenemos en vigencia son las que leímos recién, que son RAC de hace unos años, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de metodología. Dijimos que va a ser necesario que el examinado conozca lo que es carta de tiempo significativo, cartas de vientos y, SIGMET, ¿sí? Las cartas de tiempo significativo son utilizadas para pronosticar la ocurrencia de aquellos fenómenos meteorológicos que por su relevancia pueden afectar la actividad aérea y su confección. Está reglamentada por convenios internacionales a los efectos de normalizar su contenido. Bueno, en nuestro país se usan dos modelos, el SWH, que es para pronósticos de tiempo significativos entre los niveles de vuelo 250 y 450, y los medios entre niveles de vuelo 100 y 250.
Bueno, acá tenemos lo que serían cómo estaría descrito este mapa. Después vamos a ver un ejemplo. Y bueno, eh, sabemos, tenemos tablitas, bueno, cómo representar un frente frío, un frente caliente, un frente fluido, dirección y velocidad de desplazamiento de los sistemas y un fenómeno, límite del área de turbulencia, o es un jet stream o una corriente en chorro. Después, bueno, tipo de angelamiento, tipo de turbulencia y sondas de ondas orográficas. Y bueno, alturas de los fenómenos significativos como altura de la tropopausa superior o tropopausa inferior, tope y base del fenómeno significativo y altura de la tropopausa. Después, bueno, para describir las nubes tenemos esos códigos, ¿sí? Que por ejemplo Cirrus, ASS, Alto Stratus, ST Stratus, ¿sí? Y la cantidad que haya. SKC de Sky Clear o cielo despejado, es SCT, BKN y OBS como si fueran el METAR, ¿no? Como vimos la vez pasada. Y bueno, en solamente cúmulos Nimbus vamos a usar lo que serían aislados, bien separados, poco separados o no separados y mezclados con otras nubes. Bueno, acá tenemos por ejemplo una carta de tiempo significativo. Tenemos varias cosas a saber, como por ejemplo que acá la isobara está a nivel de vuelo 100, ¿sí? Tenemos la isoterma, perdón, que es de 0 grados, está en esta línea celeste. Acá, por ejemplo, tenemos nubes. Sabemos que, bueno, hay nubes scatter, broken, cumulus, stratus, stratocumulus, ¿sí? Torrecumulus. Bueno, después tenemos referencia a lo que son bajas presiones o altas presiones con la H, como acá. Bueno, frente frío y frente calientes mezclados, ¿sí? Bueno, hay bastantes cosas para acá que nos sirven para la planificación de nuestro vuelo, obviamente. Y bueno, acá arriba tenemos el día de validez y desde dónde hasta dónde. eh, o sea, por ejemplo, en este caso es una carta de tiempo significativo que va desde superficie a nivel de vuelo 250. Bueno, después tenemos lo que son cartas de viento y temperatura, ¿sí? Que, bueno, tenemos la velocidad o la intensidad del viento, que bueno, una barba, bueno, si no hay barba, son 0 nudos, una media barba son 5, una barba grande son 10 y una barba gorda, sí, son 50. Y después, bueno, la dirección, que es un aproximado, ¿no? Sabemos que si está apuntando para el oeste, para el este, perdón, o 90 grados, el viento va a ir para allá, ¿no? Eso es muy básico. Y bueno, acá por ejemplo vemos en Mendoza justamente que tenemos vientos de 10 nudos del norte, ¿no? Y acá, bueno, un poco del noroeste, ¿está bien? Un poco más al sur. Y lo que nos indica acá, este -3 o este -6, ¿sí? Es la temperatura que hay al nivel de vuelo 100 acá que nos indica arriba. Bueno, y después pasamos a lo que es un SIGMET, que bueno, bueno, es metodología significativa, ¿sí? Y da una descripción en lenguaje claro, abreviado de la ocurrencia esperada de fenómenos meteorológicos en ruta que pueden afectar la seguridad de las operaciones de la aeronave y el desarrollo de esos fenómenos en el tiempo y el espacio. Se emiten con una duración máxima de 4 horas, ¿sí? Si el mensaje es para nubes de cenizas volcánicas y o ciclones tropicales, la duración máxima es de 6 horas y se cancelarán con otro mensaje cuando el fenómeno ya no se observe o haya cambiado significativamente. Por lo general, los SIGMET se emiten para observaciones pronósticos que se producen por encima del nivel de vuelo 100, mientras que la información por debajo de ese está cubierta por AIRMET, que son Airmen's Meteorological Information. Bueno, los tipos de SIGMET son SIGMET para ceniza volcánica, ¿sí? Que son referenciados como BA SIGMET o W SIGMET, para ciclón tropical, como TC, y para cualquier otro fenómeno en ruta meteorológica, ¿sí? Excepto, bueno, estos dos de arriba. Tenemos, por ejemplo, para tormentas eléctricas TS, turbulencia TURP, formación de hielo ICE, olas de montaña MTW, tormenta de polvo DS, bueno, SS para tormenta de arena, y bueno, nube radioactiva. Y bueno, son los WS Sigmet. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, un Sigmet, ¿sí? Que bueno, nos dice que es un WS, que es el que vimos recién, de Sigmet para cualquier otro fenómeno, ¿sí? Normal. AG, que es el código de Argentina, en lo que serían, bueno, estos Sigmet.
31 es un código de referencia. Bueno, acá dice que fue emitido el mensaje o la observación se fue dada por el FIR Mendoza a las 9, el día 9 a las 3 Zulu, ¿sí? Se dice que la observación se vio en el FIR Mendoza, ¿sí? Dice que es el SIGMET 1 del día, válido entre las 3 Zulu y las 7 Zulu del día 9, y la oficina que realizó la observación es Mendoza, ¿sí? Entonces, bueno, dice que tenemos tormentas inmersas, ¿sí? O mezcladas con otras nubes, observadas en, bueno, esas coordenadas, dentro de esas coordenadas. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en Sky Vector, se suele dibujar eso, esas coordenadas, y bueno, se les forma el área donde estaría dibujada. No suele ser, por ejemplo, todo el FIR, pero hay a veces que sí cubre todo el FIR, esta observación. Y bueno, dice que el tope de esta observación es de nivel de vuelo 380 y se está moviendo hacia el noreste 15 nudos mientras se intensifica, ¿sí? Y bueno, el igual para todos estos mensajes es el fin del mensaje. Bueno, ahora sí pasamos a la parte práctica de lo que sería el examen. Y bueno, dentro de esta tenemos para componer un plan de vuelo IFR, bien, correctamente, lo que hablamos al principio, movimientos en tierra, desde plataforma a la pista asignada, salida IFR, navegación IFR en ruta. Se le va a pedir al examinado que realice algunos ejercicios tales como viajes a rumbos específicos, ascensos y descensos a altitudes asignadas, cruzar un punto a una altitud específica, volar directo a un BOR y NB, seguir un QDM, un QDR o radial específico, realizar giros de 360 grados, incorporaciones a arcos de ME, dar la posición respecto a una rodilluda BOR y NB, saber entrar correctamente y permanecer en la espera, llegada a IFR, desde el ingreso TMA hasta allá, ser capaz de seguir procedimiento de aproximación frustrada, según la aproximación que se esté haciendo, aterrizaje completo y rodaje de plataforma, demostrar conocimiento de su posición en todo momento durante el vuelo, ¿sí? Y bueno, y la fraseología es siempre la adecuada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que serían radioayudas, ¿sí? Que tienen que, bueno, como saben, todo examen derivado práctico lleva su parte oral teórico y tienen que tener conocimiento de estas radioayudas que vamos a nombrar, que, bueno, conocimiento teórico, ¿no? No solamente cómo utilizarlas, sino qué son. Bueno, tenemos lo que es el sistema de FNB, ¿sí? Que es usado en conjunto, ambos. ADF sería el instrumento o el equipamiento que tenemos arriba del avión y el NB sería la baliza que se encuentra en tierra, ¿está bien? Y bueno, dice que es utilizada para la navegación y para aproximaciones de no precisión, un NB, y el ADF es menos preciso y un poco más complicado que trabajar que el BOR, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, el ADF y el NB en varios lugares lo están dejando de usar, pero en algunos lugares, como ahí tenemos viajes en la Riga, ¿sí? Se siguen utilizando en aproximaciones y en lo que es la ruta, está bien. Y bueno, trabajan en frecuencias entre los 190 y 1750 kHz, ¿sí? Pero normalmente están entre los 250 y los 450. Se encuentran en las bandas de LF, Low Frequency, y MF, Medium Frequency. Se dividen en dos. Los que son locator, ¿sí? Estos son NDBs de baja potencia usados en aeródromos o en procedimientos de aproximación, o son ubicados como marcadores externos y medios en los sistemas de aproximación ILS. Normalmente no tienen un alcance mayor a 25 millas, ¿sí? Y bueno, después tenemos los NDBs en ruta, como por ejemplo el de Gesell, que bueno, sí tienen un alcance mayor a 50 millas, sí son, y bueno, cuando son en zonas oceánicas pueden tener un alcance mayor. Bueno, ahí tienen un ADF. De este lado tendrían lo que es una ADF en sí con cartilla movible, pues acá lo podemos mover nosotros. Y de este lado tenemos un RMI, que es la cartilla o la parte de atrás, se mueve dependiendo el rumbo del avión, el eje longitudinal del avión. Bueno, pasamos a lo que es el BOR. El BOR es una radioayuda utilizada para la navegación, ¿no? Bueno, esto nos va a permitir realizar o volar en aerovías, salidas y llegadas, procedimientos de aproximación, rutas específicas sobre el control, etcétera, ¿sí? Bueno, lo que hace el acrónimo BOR es referencia al Very High Frequency of Unidirectional Range, ¿sí? En español, radio faro de alcance unidireccional, VHF. Bueno, dentro de este sistema contamos con la estación BOR y el instrumento BOR. Está bien, lo mismo que recién, solamente que a ambos se les llaman básicamente BOR, ¿no? Bueno, después en lo que es instrumento tenemos diferentes tipos de instrumentos, ¿sí? Lo que sería el CDI, el HCI. Bueno,
Y bueno, la estación es el equipamiento en tierra que emite señales de radio. Trabaja dentro de la frecuencia 108 MHz a 117.95 MHz. Paseas con 50 kHz, ¿sí? En zonas densas y 100 en zonas más fluidas. Comparte la banda que va desde 108 MHz a 112 MHz con las emisoras ILS, donde las frecuencias pares corresponderán a BOR y las impares a ILS. Por ejemplo, nosotros por ahí vemos que un ILS es un 108.3, un 111.5, cuando un BOR podría ser un 108.2, un 110.4. Bueno, radiales y cursos. El BOR se navega mediante radiales, ¿sí? Es como que si estuviera dividido en 360 partes, porque, bueno, es el giro completo de 360 grados, ¿no? Y bueno, cada grado que sale desde esa estación comprende un radial, eso es a lo que le llamamos radial, ¿no? Y bueno, están referenciadas a lo que sería un rumbo magnético. ¿Está bien? Se comprenden con el norte magnético, el BOR. Y bueno, después tenemos lo que serían o sea, a ver, los radiales pueden tener doble sentido, ¿sí? Nosotros podemos estar saliendo por un radial o entrando por un radial, pero el radial va a ser el mismo, el que sale por la estación. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Fede, si lo querías explicar vos. Bueno, básicamente tenemos las radiales, que son las que salen directamente del BOR en este caso, se llaman QDR, si es un NDB, pero vamos a estar viendo el BOR, así que vamos a estar hablando de radiales. Tenemos el norte magnético, que se apunta al norte magnético en este caso, y vamos a tener todas las radiales que se dividen, como dijo Gaspar, en 360, una para cada grado. Acá tenemos en salida, vamos a estar dejando por el radial 040 y el avión va a tener el curso 040, justamente porque está teniendo como dirección la misma que la radial. En entrada, esto se va a ver básicamente al revés. Va a estar siguiendo un radial, pero el curso va a ser de 180 grados diferente. En este caso, el avión se está, digamos, acercando en el radial 140, 140, pero el curso del avión va a tener 320. Em, Básicamente el curso es lo que se va a usar en el instrumento de a bordo para estar siguiendo el radial de manera correcta. Porque si se pone radial y en el caso de la entrada, por ejemplo, si se pone radial y se va a estar usando el radial, en el instrumento de a bordo se va a tener una indicación, digamos, inversa y, digamos, a la que se tiene usualmente y se puede llegar a no seguir correctamente el radial. Bien. Bueno, después acá tenemos un instrumento CDI, ¿sí? Y bueno, en este instrumento tendríamos creo que sería la banderita Tubofram. Y bueno, según la indicación que tengamos, acá por ejemplo tenemos lo que sería el radial 040, ¿no? Entonces, acá nos está indicando el BOR de que para centrar el radial, que nosotros estamos en este sector, nos encontramos en la región from, ¿sí? O en el sector from, y tendríamos que buscar el radial por derecha. ¿Está bien? Si nos encontráramos acá. Si nos encontráramos acá, sabemos que lo tenemos que buscar por izquierda y sabemos que estamos encima del radial porque tenemos la banderita from también. En este caso tenemos el to, ¿sí? De que, bueno, lo mismo, lo tenemos que buscar por derecha si lo quisiéramos entrar, o por izquierda en este caso, y estaríamos en la parte debajo de la estación, ¿no? Por este lado, porque tenemos en referencia al radial 040, ¿sí? Si nosotros lo armamos al revés, con el radial contrario, que sería el 220, bien, las banderitas cambiarían, ¿sí? Y las posiciones también cambiarían del instrumento. Bueno, después tenemos el DME, que básicamente es el equipo medidor de distancia, suele ser acoplado a lo que es un BOR y un NDB, y bueno, proporciona una distancia oblicua, bueno, tiene la capacidad de determinar la velocidad con respecto al suelo, la ground speed, ¿sí? Bueno, ya que sabemos a qué distancia nos estamos moviendo de una estación, por ejemplo, en cuánto tiempo, entonces de ahí, bueno, podemos determinar distancia, básicamente.
Y bueno, y permite un vuelo más preciso realizando circuitos de espera y arcos de M, por ejemplo, y proporciona controles de distancia y altura al volar procedimientos de aproximación de no precisión. Bueno, lo que vemos acá es que lo que mide es una distancia oblicua, ¿sí? Acá, si nosotros estuviéramos pasando por encima de un borde a nivel de vuelo 360, lo que nos estaría indicando nuestro avión es que estamos a 6 millas del borde, ¿sí? Porque, bueno, está midiendo la distancia directamente desde la estación. Si ya nos alejamos hasta la milla 19 en lo que va del suelo, ¿sí? Nos estaría indicando 20. Ya el error no sería mucho, sino que sería solamente una milla. Bueno, acá pasamos a lo que es el ILS. Este examen cuenta o se requiere que el examinado vuele un ILS y es el sistema de aterrizaje instrumental, ¿sí? Y es el sistema de aproximación más preciso hasta el momento. ¿Está bien? El equipo provee una guía predeterminada, tanto horizontal como vertical, al piloto para llevar la aeronave hacia la pista. Hasta a veces es posible realizar aterrizajes automáticos, ¿no? Se establecen unos mínimos dependiendo de la categoría del ILS, donde su punto más bajo es el Decision Height o Decision Altitude, que es la altitud o altura de decisión. En este punto, el piloto decide si aterrizar, ¿sí? Si tiene las suficientes referencias visuales para hacerlo, o realizar un escape, y llevar a cabo el procedimiento publicado de aproximación frustrada o dictado por el controlador. Bueno, tenemos tres tipos de componentes dentro de un ILS, ¿sí? Por ahí podemos encontrar el primero que sería el localizador solamente, está bien, sin tener, sin tener una senda de planeo o marcadores, o teniendo localizador y marcadores, ¿sí? Pero básicamente el ILS entero trabaja con estos tres componentes. Bueno, el localizador que trabaja en las frecuencias 109.9 y 108, por ejemplo, 109.9, 108.75 y 110.3, sí, que es lo que nosotros vamos a setear en nuestro NAP cuando vayamos a volar un ILS. Bueno, son impares, como leímos recién, y se brindan 40 canales solamente para el ILS. Ok, bueno, después tenemos lo que es la senda de planeo, que es bueno lo que nos va a dar nuestra guía vertical. ¿Está bien? Bueno, esto trabaja en frecuencias UHF y el ángulo estándar para una senda de planeo en un ILS es de 3 grados. Y después, bueno, tenemos los marcadores, que es lo que vimos en NDB, ¿sí? El marcador externo, el marcador medio y marcador interno, a veces. Sí, digamos que los marcadores ahora están siendo reemplazados básicamente con el DM, ¿no? Así es. Bueno, después tenemos la cobertura del localizador, por ejemplo, ¿sí? Dice que nos va a dar una cobertura de 25 millas sobre la línea central, desplazado 10 grados hacia ambos lados, 17 millas, 25 grados desplazados hacia ambos lados y 10 millas en total, ¿sí? En un círculo, en un radio, desde donde está instalado el localizador. En lo que es senda de planeo, dice que la cobertura de la senda de planeo va desde la línea central con 8 grados hacia ambos lados, extendiéndose hasta la milla 10 del transmisor. Eso es lo que nos asegura, capaz que tenemos recepción antes, ¿sí? Pero se nos asegura que vamos a tener recepción dentro de esas 10 millas. Bueno, acá tenemos indicaciones en lo que sería el localizador, ¿sí? No prestan atención a lo que sería la senda de planeo al costado del HSI. Que por ejemplo acá, si estamos en la escala máxima de flexión, fuera de eso, o sea, fuera de los puntitos que tenemos, eso sería lo máximo que se desvía el localizador. Bueno, sabemos que tenemos que buscar el localizador por la izquierda porque estamos desplazados hacia la derecha, como dice acá. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una escala media de flexión, ¿sí? Estamos dentro de esos 2.5 grados que va hacia la pista y tendríamos que buscarlo un poco por izquierda igualmente. Bueno, lo mismo, el vuelo por derecha, ¿sí? Y cuando estemos centrados nos va a indicar, se va a unir lo que sería el CDI, que sería la aguja de adentro, con respecto al curso del instrumento. En la senda de planeo, ahora sí, que sería esto que tiene al costado, cuando estén muy alto, les va a indicar que ustedes tienen que bajar, ¿sí? Recuerden esto de que el instrumento en un ILS les va a indicar siempre a dónde tienen que volar. Entonces, ustedes tienen que bajar, en este caso estarían dentro de la senda de planeo normal, ¿sí? Y en este caso tendrían que volar hacia arriba. Estarían en la escala máxima. Bueno, ahora pasamos a lo que es procedimientos. Tendríamos salidas, ¿sí? Una salida normalizada por instrumentos, una SID, una Standard Instrument Departure. Es un procedimiento de salida que normalmente se prepara para dar cabida al mayor número posible de categorías de aeronaves. Sí, sabemos que la categoría de aeronaves es dependiendo de su velocidad de aproximación, lo vamos a ver más después.
perdón, después. Y bueno, básicamente es una ruta establecida que une la pista de salida con un fijo, que la mayoría de veces ese fijo está unido con una aerovía. Bueno, estas salidas tienen nombres designadas y una SID puede tener varios destinos dependiendo de la transición que se elija. Alguna información que tenemos en las salidas es cuando sea necesario, después de un viraje, volar a un rumbo para interceptar un radial, marcación determinado. El procedimiento especificará el punto de viraje, la reta que debe seguirse y el radial que debe interceptarse. Se indicarán claramente las salidas limitadas a determinadas categorías de aeronave. Sí, hay veces que encontramos salidas que son solamente para categorías de aeronave Charlie Delta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no están permitidas para realizarlo con un 172 o un Baron, ¿no? Cuando un punto de referencia adecuado no esté disponible, las pendientes de diseño de procedimiento pueden expresarse en los formatos siguientes. ¿Sí? Esto dice que requerimos 300 pies, están 300 pies por milla náutica recorrida, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos que la CID requiere un gradiente de ascenso mínimo de 395 pies por milla o un 6.5% hasta cruzar 5000 pies. Bueno, cuando se dispone de media adecuado o de puntos de referencia, la pendiente de diseño de procedimientos se especifica con una distancia de m. Y la altitud, altura asociada, por ejemplo, alcanzar 3500 pies en la milla 8. Bueno, altitudes, niveles de vuelo representados en una SID. Nosotros sabemos o tenemos la ventana, si esto es una tabla que nos da OASI en uno de sus anexos. Bueno, en ventana, que por ejemplo acá nos indica que tendríamos que estar entre 10.000 y 17.000 pies en tal punto, ¿no? Bueno, lo mismo acá, entre 10.000 y nivel de vuelo 220. Acá tenemos lo que sería la referencia de AO por encima, at or above, en inglés, que son AO por encima de 5.000 pies, AO por encima nivel de vuelo 60, AO por debajo lo mismo, obligatorio, ¿sí? Cuando tenemos ambas barras, ¿está bien? Bueno, recomendado, 5.000 pies, nivel de vuelo 50, y a veces nos puede decir 5.000 prevista o nivel de vuelo 50 previsto. Sí, bueno, aclarar bien, porque hay gente, como hablamos antes, Gaspar, que cuando ven el AO por encima de, se bajan y mantienen ese nivel mínimo, por ejemplo, por toda la llegada o toda la salida, sin que esté el dibujito de obligatorio, ¿no? Así es. Claro, o sea, ustedes pueden volar por encima de ese nivel sin importar el nivel mínimo, claro. Bueno, para una salida, obviamente tenemos, al igual que una aproximación que conocen, tenemos los mínimos de despegue. Está bien que, bueno, estos se hacen o se tienen en lo que sería la carta del plano de aeródromo generalmente, o bueno, una carta aparte. Por ejemplo, acá tenemos la carta de Palomar del plano de aeródromo y tenemos los mínimos de despegue. Dice que leyendo la información contamos con la parte superior de acuerdo a la pista en respecto. Seguimos con la cantidad de motores y alternativos post despegue, como está visto arriba, y finalmente tenemos los mínimos según la disponibilidad de runway edge lights o luces de borde de pista. Tenemos información de visibilidad mínima en metros y en los últimos dos casos no se especifica que corresponden a los mínimos de aterrizaje disponibles para esa pista, ¿sí? Hay a veces que los mínimos de despegue son los mínimos de aterrizaje para la pista que se va a utilizar. Por ejemplo, si despegamos por pista 17 en este caso, sabemos que en Palomar tenemos la pista 17, entonces utilizaríamos los mismos mínimos que para esa aproximación. Además contamos con los no aplicables o no autorizados, ¿sí? Para salidas nocturnas sin luces de borde de pista, ¿no? Y bueno, eso se hace referencia siempre en todos los aeropuertos que sean instrumentales. Bueno, hacemos rápido una interpretación de una carta SIT. Entonces tenemos el encabezado, ¿sí? Por ejemplo, este es del aeropuerto de Jujuy, código ICAO, código IATA o nacional, gobernador Horacio Guzmán, el nombre del aeropuerto, carta por Debsen, el código de la carta de Debsen es 10.3, dice que es efectiva el 31 de julio y fue emitida el 21 de julio de 2008, ¿sí? Fue presentada ese día. La ciudad de Jujuy, país Argentina, y bueno, nos dice que es una carta SIT. Esto es de Debsen, ¿no? Después, por ejemplo, acá en el briefing que tendríamos en la carta, esto ya es, por ejemplo, sacado de las cartas de la IP, ¿sí? De otra fuente, ¿no? Pero la misma carta. En verdad son cartas diferentes, ¿no? Pero es otra fuente de carta. Y bueno, por ejemplo, esta dice que requiere una certificación, ¿sí? Nos dice que no es necesaria, no es aplicable. Bueno, nos dice que la elevación del aeródromo es de 2.310 pies, la altitud de transición es de 6.000 pies. Acá tenemos frecuencias,
¿sí? Y bueno, ahí tenemos algunas especificaciones, como dice que en la salida de cita 1 alfa prohibido virar antes de lo que sería el umbral de la pista 1.8. THR hace referencia a la abreviación de threshold, o umbral en español. Bueno, tenemos la altitud mínima del sector, siempre representada en una CIT estándar de Jack, como habíamos leído. Bueno, instrucciones, por ejemplo, para la CIT 1 ECO, posterior al despegue, interceptar el radial 184 de Mendoza hasta Sovic, que está en la media 10 del BOR. Luego continuar sobre el radial 184 hasta Mike Eco 789, que está en la media 15.5 del BOR, de Delta Oscar Zulu, o del DME en verdad de ese BOR. Y seguir el radial 183 de Delta Oscar Zulu hasta Cito, ¿no? Bueno, y da lo mismo, pendiente mínima de ascenso hasta Mike Eco 789, nos dice que 4.2%. Bueno, y después tenemos la especificación de un gráfico. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son las salidas a Tobo, Vivanmi, Landa 3 Bravo en Aeroparque. ¿Sí? Nos da una referencia de que tenemos una máxima de velocidad hasta nivel de vuelo 100, ¿sí? Los 250 nudos. ¿Está bien? Y en la MSA, y bueno, nos dice que, por ejemplo, si despegamos por pista 31, tenemos que ir a por derecha con rumbo 040 hasta interceptar el radial 334 de La Plata en frecuencia 113,7. Salir en 19 millas desde este punto, está bien, pero como La Plata no es de ME, ese BOR, vamos a tener en referencia lo que sería el BOR de San Antonio, en este caso, o el BOR de Seiza, ¿sí? Para determinar de que estamos volando sobre 6 a 19. Sabemos que vamos a estar de 6 a 19 en el radial 005 del mismo, o en el radial 089 de San Antonio, en la medida, bueno, 22 tenemos a este punto, más 9, más 12, bueno, tendríamos 22, 31, más 12, serían 43 millas, ¿sí? A 6 a 19. Y bueno, de ahí determinar lo mismo para las salidas con respecto al borde de San Fernando. Con esta salida, por ejemplo, triangulamos dos o más bords. Y bueno, es una salida estándar. Y bueno, acá tenemos un gráfico de cómo sería normalmente a lo que vimos recién, ¿sí? Una cita. Bueno, acá también lo mismo, ¿sí? Acá, bueno, tenemos una explicación de la CIT Moxan 1 Alpha para el aeropuerto de Bahía Blanca. Está bien, pero bueno, la vamos a saltear un poco porque va a ser un poco tedioso seguir con lo mismo. Bueno, pasamos a lo que son procedimientos de esperas, ¿sí? Acá lo que son definiciones, he colocado lo que es definición hacia arriba, definición en inglés y cómo suele ser el llamado en Argentina acá abajo, lo que está subrayado sin cursiva, ¿sí? Entonces, bueno, como referencia inicial a una espera tenemos lo que es el punto de referencia, ¿no? Holding fix. Después el viraje de alejamiento, el punto al través o AIM. Después el tramo de alejamiento o el tramo no controlado, el viraje de acercamiento, ¿sí? Y el tramo de acercamiento o el inbound leg, tramo no controlado, tramo controlado. Bueno, tenemos acá el curso de espera. Este curso de espera es el que manda a cómo va a estar determinada la espera, ya que este va a ser siempre paralelo a este, ¿no? Y bueno, acá sabemos diferenciar de que este es el lado de la espera y este es el lado opuesto a la espera, ¿sí? Este lado no va a ser el seguro, sino que dentro de la espera tenemos el área de seguridad. Bueno, el tiempo. El tiempo a aplicar en el tramo no controlado, en el tramo de alejamiento, si es de 1 minuto, está bien. Si estamos en o por debajo del nivel de vuelo 140 para una espera estándar, y 1 minuto y 30 segundos si estamos por encima del nivel de vuelo 140. El cronometraje se realiza a la través y si no se puede determinar el punto a través, que es este de recién de acá, lo vamos a comenzar el cronometraje desde que nivelamos a las alas, ¿sí? Y a veces el ATC nos puede decir tiempo de tramo de alejamiento 2 minutos o 1 minuto y medio por debajo de 140, ¿sí? Eso puede variar. Bueno, en la espera se realiza un viraje estándar de clase 1, ¿sí? O el llamado clásico viraje estándar, que serían, bueno, 3 grados por segundo, está bien, es decir, que se realizaría un viraje de 360 en 2 minutos, ¿sí? Y uno de 180 en 1 minuto. Es por eso que normalmente el tiempo en la espera es de 4 minutos, ¿sí? Se dice que es de 4 minutos porque tenemos 1 minuto en este viraje, 1 minuto en el tramo de alejamiento, 1 minuto en este viraje y 1 minuto en el tramo de acercamiento, ¿sí?
Bueno, pero tiene un banqueo máximo de 25 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos, o bueno, cómo si estamos haciendo un viraje estándar con los indicadores de viraje o los Torque Coordinator, ¿está bien? Cuando diga que el ladeo del avión esté dentro de estas marquitas, y acá nos dice que el viraje de 360 grados es de 2 minutos y por eso sabemos que es un viraje estándar de clase 1. El viraje estándar de clase 2 sería o el viraje medio estándar, sería de 1,5 grados por segundo, que bueno, ahí da la vuelta completa o el 360 sería en 4 minutos, ¿sí? Un cálculo aproximado, si no tenemos indicador de viraje, por ejemplo, para un estándar, sería la TAS en nudos por el 10% más 7, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si estamos hablando de 100 nudos, el 10% sería 10 más 7. Nosotros tendríamos que hacer el viraje estándar con 17 grados. ¿Está bien? ¿Cuándo estaría limitado a 25 grados? Nosotros sabemos que, bueno, acá haríamos una función. Sabemos que volando 7 más lo que sería, bueno, para el 25-18, volando por encima de 180 nudos de TAS, ¿sí? Nuestro viraje va a estar limitado a 25 grados. ¿Está bien? Así que sabemos que volando por encima de los 180 nudos aproximadamente, ¿no? Porque esto es un aproximado, vamos a tener que tener un banqueo de 25 grados y no hacer referencia a lo que es un viraje estándar. Bueno, las velocidades en espera según OASI, ¿sí? Dice que hasta nivel de vuelo 140 inclusive hasta 14.000 pies. En condiciones normales van a ser de una indicada de 230 nudos y en turbulencia 280, por encima hasta nivel de vuelo 200 o 20.000 pies, indicada de 240, 280 o Mach.80, ¿sí? De 20.000 pies a 34.000 pies, 265, 280 en turbulencia o punto .80, lo mismo. Y por encima de 34.000 pies haciendo espera, vamos a tener un máximo de Mach.83 para ambos casos. Lo que se nos dice para aeronaves limitadas únicamente a categoría Alfa y Bravo, ¿sí? Es que hasta 14.000 pies inclusive, la indicada máxima para ambos casos va a ser de 170 nudos. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos tramo de alejamiento basado en distancia. Esto ya sería una espera RNAP o RNP basada en la performance, un PBN. Y bueno, esto nos damos cuenta porque acá tiene 4 millas, no hace referencia a ningún DME, nada, sino que solamente un fijo. Está bien. Y dice que el tramo de alejamiento va a ser de 4 millas y no va a ser por tiempo. Bueno, a veces se nos dan esperas no estándar o esperas que no están publicadas, ¿sí? Entonces ustedes como piloto controladores tienen que saber qué información dar o recibir en lo que sería esta espera. En esto se puede recibir punto de referencia de la espera, ¿no? Curso del tramo de acercamiento, si el viraje va a ser por derecha o por izquierda, el tiempo de alejamiento o la distancia, ¿sí? Altitud o nivel de vuelo, restricción de velocidad, ¿sí? O hora prevista. No se va a dar necesariamente toda esta información, sino que se va a dar solamente cuando se requiera. Por ejemplo, si el viraje, nosotros sabemos que siempre va a ser estándar, o sea, el viraje por derecha va a ser el estándar, ¿sí? Entonces, si no nos dicen que el viraje tiene que ser por izquierda, nosotros sí o sí lo vamos a hacer por derecha. ¿Está bien? Porque es el estándar para una espera. Y bueno, el tiempo de alejamiento, lo que vimos en tiempo, si nos dan más minutos el controlador, ahí estaría. Entonces, por ejemplo, una instrucción de espera, un hold instruction, sería realice espera sobre asados con curso de acercamiento 100, viraje por izquierda. Si no nos dice tiempo de alejamiento, no. Nivel de vuelo 100, ¿sí? Y con eso podría bastar una instrucción de espera. ¿Está bien? Y ustedes la tendrían que preparar. Bueno, tenemos las diferentes entradas a la espera. Tenemos 3 sectores, ¿sí? El sector 1 comprendido por 110 grados desde el tramo de alejamiento. ¿Está bien? Sector 2 de 70 grados desde, bueno, también el tramo de alejamiento. Y bueno, el sector 3, que ahora vamos a ver. El sector 1, ¿sí? Lo que vimos recién acá, los 110 grados, comprende lo que es la entrada paralela, ¿sí? Entonces nos dice que nosotros llegar al punto de referencia vamos a volar opuesto al tramo de acercamiento con el mismo curso que el tramo, perdón, del tramo, claro, de alejamiento, ¿sí? Volar por un tiempo determinado según lo que sea la espera. Por ejemplo, si es una espera estándar y estamos volando en nivel de vuelo 140 por debajo, sabemos que vamos a tener que recorrer un minuto
En caso de estar por encima, 1 minuto y medio, o en caso del tiempo que se deje en la espera. De ahí vamos a hacer un viraje, ¿sí? Siempre por el lado seguro de la espera, ¿está bien? Y de ahí volar directo al fijo. En lo que sería el sector 2 o la entrada desplazada, también se suele llamar entrada gota, acá en Argentina, o bueno, offset o teardrop en inglés. Bueno, sería que tendríamos que llegar al fijo si estuviéramos llegando por este sector, está bien, de los 70 grados desde el tramo de acercamiento. Bueno, nos tendríamos que diverger del tramo este de acercamiento por 30 grados, ¿sí? Bueno, distancia límite de DME o de alejamiento, hasta ahí, ¿está bien? O bueno, lo mismo, el tiempo, 1 minuto o 1 minuto y medio según corresponda, y virar por derecha, en este caso, incorporarnos al tramo de acercamiento. Esa sería la entrada. Y bueno, el sector 3 es directamente una entrada directa, sí, que nosotros nos incorporaríamos directamente a la espera. No es necesario realizar ningún tipo de entrada. Bueno, a lo que vemos en llegadas, sí, se le llama la transición que existe entre el tramo en ruta, sí, hasta alcanzar la aproximación. Durante este tramo, la aeronave puede volar o conectar directamente a un punto específico en ruta hasta su fijo de aproximación inicial. También puede ser vectorizado por el ATC si este último requiere una cierta separación adicional con otros tránsitos, ¿sí? Y retrasarlo. Como también para reducir su ruta y establecerse en la aproximación. Y el principal punto que analizaremos será el de la ruta de llegada terminal normalizada, más conocido como STAR, ¿sí? Standard Terminal Arrival Route. Bueno, lo mismo de recién, ¿sí? Interpretando una carta STAR. La simbología de una STAR es la misma, la usada en una SID, ¿sí? Y bueno, tenemos uno, encabezado, briefing, MSA y el gráfico directamente, ¿sí? Básicamente lo mismo que una cita. Acá tenemos un análisis de una llegada en Santiago para variar un poco y otro tipo de fuente de carta. Está bien. Y por ejemplo, acá tenemos que en el encabezado, lo mismo que leímos recién, frecuencias, variación magnética que hay actualmente en Santiago, ¿no? Para la fecha que fue emitida esta carta. Nivel de precisión dice que va a ser emitida por el ATC. Bueno, en el número 4 tenemos lo que es la fecha de validez. En el 5, perdón, en el número 5, fecha de validez 4, qué cambios se realizaron, ¿sí? Por ejemplo, dice que se realizó cambio de variación magnética y de procedimiento, o sea, de identificación del procedimiento. Y bueno, acá contextual, cómo sería la carta. ¿Está bien? Básicamente, un cal, hago por encima nivel de vuelo 240, seguir por curso 272, o de rota 272, hasta Lausanne, con hago por encima 180, etcétera, ¿no? Bueno, después pasamos a lo que es las aproximaciones, que básicamente la aproximación es el tramo que une la llegada, ¿sí? Con la pista, que nos hace unir o alinear el avión con la pista, ¿está bien? Y después tenemos lo que son los procedimientos de aproximación por instrumentos, ¿sí? O Instrumental Approach Procedure en inglés. Eh, bueno, es una serie de maniobras predeterminadas realizadas por referencias a los instrumentos de a bordo, con protección específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de aproximación inicial, o cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje, ¿no? Entonces nos dice que nosotros volando dentro de una YAC o una YAP, ¿sí? Depende, bueno, si es una carta o un procedimiento, es lo mismo, pero nos dice que vamos a estar seguros del terreno, ¿está bien? Y bueno, vamos a llegar a la pista a salvo, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de aproximación básicos, ¿sí? Que es la aproximación directa o la aproximación en circuito. ¿Está bien? La aproximación en circuito, también conocida como circulación visual o circling approach, ¿bien? Y la directa, bueno, que es la aproximación común que conocemos. Ahora lo vamos a saltar un poco. Tenemos tres tipos de clasificación de las aproximaciones. Las aproximaciones que no son de precisión o no precisión, que es un procedimiento de aproximación diseñadas para operaciones del tipo A, ahora vamos a ver qué es, y ejecutadas 2D. Aproximaciones con guías verticales, ¿sí? Son procedimientos de aproximación PBN, de lo que hablamos al principio. 3D, pero de tipo A. Y las de precisión, que son basados en sistemas de navegación como ILS, el más conocido, MLS, que hacíamos referencia, o GLS y ESVA CAT1, que los hablamos al principio de todo en lo que era equipamiento, ¿sí? Estos no son tan comunes, es más, por ejemplo, el GLS es muy nuevo, el ESVA CAT1 es muy nuevo, ¿sí?
y el MLS casi que ya no se usa. El que más se está usando es el ILS y bueno, estos, todos los tres o los cuatro requieren equipamiento necesario, ¿no? Y bueno, el diseño para esta aproximación es 3D y de tipo AOV. Entonces, a lo que nos referimos con 2D y 3D es al método de ejecución y dice que el método de operación de una aproximación de segunda dimensión corresponde a aquel que nada más se usa navegación lateral y el 3D navegación lateral y vertical, ¿sí? En tipo A hace referencia a que la altura de descenso mínima o altura de decisión está por encima de los 250 pies o 75 metros y la altura de decisión en tipo B está por debajo de los 250 pies, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que son las categorías de aeronave. Nos dice que para calcular la categoría de aeronave es equivale a la velocidad de pérdida, ¿sí? A la BSO multiplicado por 1.3 o la velocidad de pérdida, ¿sí? Es BS1G multiplicado por 1,23. ¿Está bien? Pero básicamente sabemos de que tenemos la velocidad, la categoría alfa para aeronaves que aproximen a menos de 91 nudos, la categoría Bravo para las aeronaves que aproximen entre 91 y 121 nudos de indicada, ¿sí? Y bueno, y así. Bueno, después tenemos tramos del procedimiento de aproximación, esto es muy importante que se conozca. Tenemos 5 tramos, generalmente en la mayoría de las aproximaciones están todos. Tramo de llegada, sí, los que vimos antes, tramo de aproximación inicial, el tramo de aproximación intermedio, el tramo de aproximación final y el tramo de aproximación frustrada. Bueno, los tramos de aproximación empiezan y terminan en puntos de referencia designados, sin embargo, en algunas circunstancias, algunos de los tramos pueden comenzar en lugares indicados en que no se dispone de puntos de referencia. Estos puntos de referencia lo tenemos acá como definiciones, ¿sí? ¿Dónde va a empezar el tramo de aproximación inicial? ¿Sí? Que va a ser entre la diferencia entre la llegada y la aproximación inicial en el YAF, ¿no? Que es donde comienza la aproximación. Después tenemos el tramo intermedio, que es el punto de referencia que divide el tramo de aproximación inicial al intermedio, ¿no? Después tenemos el FAF y el FAP, ¿sí? Que es el fijo de aproximación final y el punto de aproximación final. Este nos divide el segmento de aproximación intermedio y final, ¿está bien? Y es muy importante saber esta diferencia, nosotros solemos preguntar esto en el examen, que el FAF es usado para aproximaciones de no precisión y el FAP es utilizado para aproximaciones de precisión exclusivamente, ¿sí? Bueno, después tenemos la altitud y altura de decisión, ¿sí? Que es una altura especificada en aproximación de precisión, ¿está bien? O la aproximación con guía vertical, en el cual debe iniciarse la maniobra. La aproximación frustrada si no es establecido referencia. O sea, en nuestra Decision Attitude o Decision Height, nosotros vamos a empezar directamente la aproximación frustrada si no vemos la pista. En una altitud o altura mínima de descenso es utilizada para aproximaciones de no precisión o sin guía vertical generalmente, ¿está bien? A la cual no se puede descender por debajo, está prohibido descender por debajo sin tener referencia visual requerida. Bueno, después tenemos el punto de aproximación frustrada, ¿sí? Que es donde nosotros en una aproximación de no precisión, ¿sí? O sin guía vertical, realizaríamos el escape y el punto de referencia de espera en aproximación frustrada que suele hacerse, que es el MHF, que es un punto de espera que, bueno, al final del procedimiento de aproximación frustrada se coloca una espera. Bueno, acá tenemos los tramos, como recién, el YAF, donde comienza la inicial, el intermediate fix, que es donde comienza el tramo intermedio, el FAF o el FAB, donde comienza la aproximación final, y importante recalcar que en el tramo intermedio generalmente se suele dejar al avión nivelado, ¿sí? Para que, bueno, se reduzca la velocidad y se comience con la configuración de aterrizaje, ¿no? Y bueno, acá tenemos lo que sería la aproximación final y dijimos altitud, altura de decisión y altitud mínima de descenso, ¿no? Entonces, cuando realizamos una aproximación de decisión de no precisión, no podemos descender por debajo, mantenemos ese nivel hasta el Missed Approach Point, ¿sí? Que bueno, después nos guiaría el Missed Approach Holding Fix. Y en una aproximación de precisión, esto no sería, no tendríamos un nivelado acá, sino que directamente nosotros llegamos acá, nos vemos la pista, iniciamos la aproximación frustrada. ¿Está bien? Bueno, dentro de una aproximación, sí, solemos tener los procedimientos de inversión. Bueno, el viraje reglamentario 45-180 o ASI, viraje reglamentario 80-260 o más conocido como 90-270 acá en Argentina, ¿sí? Y el viraje de base o también conocido como GOTA acá en Argentina. Bueno, acá tenemos un procedimiento de 45-180,
dice que, bueno, vamos a iniciar el viraje a 45 grados, ¿no? Para 1 minuto para Cat Alpha y Bravo, ¿sí? Y 1 minuto y 15 segundos para Charlie, Delta y Echo, ¿sí? Depende de la categoría de la aeronave. Y bueno, después virar por el sentido contrario, retornando en 180 grados, por eso es que se llama 45-180, e incorporándonos al curso de ruta necesario, ¿sí? Acá lo tenemos en el ejemplo de la aproximación BOR para pista 29 en Ezeiza. Está bien, que viramos 45, 180 y nos incorporamos a la final. Bueno, viraje reglamentario 80 o 60 o 90 o 60, ¿sí? Acá lo tenemos especificado en una aproximación. Entonces, básicamente lo que haríamos es virar 80 grados por derecha o por izquierda y después por el lado contrario virar los 270 grados que quedarían restantes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente por eso es un procedimiento de inversión. Y después tenemos el viraje base o el viraje gota, que está mal llamado, que bueno, es un tramo de alejamiento que tenemos, un viraje de procedimiento y después, bueno, nos une al lo que sería la aproximación final. Bueno, después tenemos un procedimiento de hipódromo o un racetrack, que es, a ver, es básicamente una espera, la podemos ver acá, ¿sí? Pero que es un procedimiento tipo para iniciar la aproximación. Acá, por ejemplo, este es la aproximación de Torino-Caselle, una aproximación NDB, entonces nos dice que nosotros empezamos un racetrack acá, ¿sí? Empieza en el JAF de Caselle, está bien, la aproximación, hacemos todo el racetrack hasta la milla 18 del Vortac, ¿sí? Y después nos incorporamos recién ahí al tramo de aproximación final, ¿está bien? Bueno, después tramo de navegación estima, una aproximación común donde nos hacen alejar por un radial, ¿sí? Y después, bueno, nos hacen integrar a un ILS, por ejemplo, ¿sí? Con un ángulo de interceptación normalmente de 45 grados. Y después, bueno, tenemos el vuelo en vaivén, que sería un ascenso o descenso en espera, ¿está bien? Que bueno, acá tenemos el ejemplo de una aproximación, creo que ya no existe más, perdón, una aproximación o una salida, creo que ya no existe más esta salida en Jujuy, pero el ascenso hasta el nivel mínimo, hasta salir del BOR, era en espera. Bueno, tramo vectorizado por radar, una aproximación, esto es en Francia, ¿sí? Eh, Está separado por ejemplo, nosotros podemos hacer esta aproximación y después unirnos a un ILS, una pista o un BOR, RNP, de cualquier cosa, mediante vectores, ¿no? Acá esto significa que vamos a ser vectorizados, que pregamos vectores. Bueno, después tenemos control de trayectoria vertical en una aproximación de no precisión. Esto es importante conocerlo. Tenemos 3 tipos, ¿sí? Básicamente, el Continuous Descent Final Approach o aproximación final en descenso continuo nos dice que vamos a mantener, ya sea con guía BINAP o calculada mediante equipos de a bordo o mediante cálculos manuales, ¿sí? Sin nivel de decisiones de altura intermedia, la velocidad vertical de descenso se selecciona y se ajusta para lograr un descenso continuo desde una altitud de altura superior a un punto localizado aproximadamente 50 pies por encima del umbral de la pista, ¿no? Lo que se requiere normalmente. El descenso se calculará y se llevará a cabo para pasar a la altitud mínima o por encima de ella en cualquier punto de referencia de escalón de descenso. Si no se han adquirido las referencias visuales que se necesitan para el aterrizaje cuando la aeronave está aproximando a la MDA o MDH, la porción vertical de ascenso de la aproximación frustrada se inicia a una altitud por encima de la MDA suficiente para impedir que la aeronave descienda a través de la MDA o MDH. En ningún momento se hace volar a la aeronave en trayectoria horizontal a la MDA cerca de esta, o cualquier viraje durante la aproximación frustrada no comenzará hasta que la aeronave alcance el Missed Approach Point, ¿no? De la misma manera, si la aeronave alcanza el MAP antes de descender, hasta acercarse a la MDA, la aproximación frustrarse debe iniciarse en el MAP, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, un CDFA, ¿sí? Bueno, en azul tenemos lo que sería una aproximación de no precisión tradicional, y acá nos dice que si no tenemos referencia en un descenso continuo, ¿sí? Podemos empezar la aproximación frustrada antes, apenas no veamos la pista y estemos en la altitud de mínima de descenso. Bueno, descenso con ángulo constante, esto es básicamente lo mismo, lo único que, en este caso sí,
mantenemos el descenso de ángulo constante, pero en esta sí nos mantenemos nivelados. Y de ahí iniciamos la aproximación frustrada. Y el descenso escalonado, está bien. Vamos a pasar lo que sería la definición. Y bueno, descendemos sin importar el ángulo, siempre por debajo del ángulo, por ejemplo, hasta 4300 pies, hasta la meta 5. Después continuamos descendiendo hasta el MDA, ¿sí? Y iniciamos la aproximación frustrada en el Missed Approach Point. Y bueno, en línea punteada vemos lo que sería el CDFA, ¿no? Que es de 3 grados. Bueno, maniobra de aproximación visual en circuito. Estos son ejemplos de cómo se realizaría un circling to land o un circling approach. ¿Perdón? Bueno, básicamente sería cuando la pista está vista acá, por ejemplo. Este es el más común, que nosotros, cuando no tenemos una aproximación para la otra cabecera o la otra pista, ¿sí? Nosotros iniciamos un circuito, ¿sí? Siempre en la carta va a estar especificado por qué lado iniciar el circuito y por qué lado no está autorizado, ¿sí? Y bueno, de ahí aproximar a la otra pista de manera visual. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos, depende de cómo vengamos en la aproximación final. Bueno, y acá básicamente tenemos lo que sería la aproximación ILS X-Ray para pista 1.3 en Mar del Plata. Y bueno, un análisis, ¿sí? Tenemos la parte del encabezado, arriba, frecuencias. Bueno, tendríamos el procedimiento de aproximación frustrada acá. En el 3 tendríamos el mínimo sector altitud, como habíamos dicho, el gráfico o la vista en planta. Después abajo la vista en perfil acá y los mínimos. Sí, acá por ejemplo tenemos mínimos para aproximación directa, mínimos para aproximación en circuito o circulación visual. ¿Sí? Mínimos MDA, MDH, visibilidad. Y bueno, acá por ejemplo para un ILS tenemos el RBR mínimo, visibilidad mínima, dependiendo si tenemos el Approach Lighting System o el ALS, que son las luces de aproximación de la pista, ¿no? Y bueno, muy básico el análisis este, pero nada, eso. Y como parte final, para terminar, tenemos lo que serían las clasificaciones de aproximación ICA o OASI, ¿sí? Que bueno, lo que hablamos recién. Este es un gráfico hecho por OASI, ¿sí? Donde tenemos todos los tipos de aproximación utilizados actualmente, ¿no? No precisión, aproximación con guía vertical y aproximación de precisión, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. Así que bueno, muchas gracias por estar y si tienen algunas preguntas, adelante. Sí, bueno, hola, yo tengo una pregunta. Es sobre el tema del RBCM. Porque temprano dijeron que una aeronave necesitaba tener una certificación especial para volar RBCM y que el piloto también. ¿En qué consistiría la capacitación que necesita el piloto para volar en espacio aéreo RBCM? Entonces, además que el piloto tiene que ser la aerolínea la que tiene que tener la certificación para volar, porque realmente para el piloto no hay un entrenamiento particular. Es simplemente algo que tiene que ver con el avión y después, bueno, la aerolínea, que es más que nada la certificación, más que nada algo burocrático. No tiene mucho que ver con capacitaciones, por lo que tiene que ver con el piloto. ¿Alguna otra pregunta? Hola a todos. Tengo una preguntita. ¿Hay alguna distancia mínima para cortar una aerovía de punto a punto, por ejemplo? ¿Vos decís de volar en una aerovía una distancia mínima entre un fijo y un fijo? Sí, No, que yo conozca, no. y en el caso que sería de un Bora Bor, No, creo que no. ¿Vos, Fede, conocés algo? ¿Una distancia mínima? La verdad no entiendo bien la pregunta. O sea, ¿en qué sentido de distancia mínima? suponiendo que una aerovía es un pequeño circuito y nos corresponde con un directo acortar esa distancia. O sea, si, por ejemplo, una aerovía, qué sé yo, por ejemplo, de Ezeiza a Córdoba, ponele que pasa por Sar y vos decides cortarla, por ejemplo, de Ezeiza a Córdoba directamente. Sí, algo así. Bueno, generalmente no, o sea, no se puede. O sea,
si uno pone la aerovía, generalmente sigue la aerovía. Un directo así generalmente se aplica cuando el espacio aéreo, como en la mayoría ahora de los espacios aéreos superiores que digamos, existen en Europa, son algo que se llaman free routing. O sea que tener la posibilidad de volar directo de un punto a un punto sin tener que seguir aerovías. Pero cuando hay aerovías, se suele seguir la aerovía, después bueno, se pide autorización si es espacio aéreo afuera de la aerovía, espacio aéreo controlado, como ahora en el FIR de Seiza y Córdoba Sur, en ese caso puede coordinar un directo directamente con el ATC. Pero si no te autorizan, tenés que seguir la aerovía. Ok, gracias. ¿Algo más que quieran preguntar? Gaspar, Sí. que te iba a decir que es muy importante en el Final Aprofix chequear la altura con respecto a la intercepción del localizador y el glide, para no interceptar un fake. Ah, ajá, bien. Bueno, Solamente eso, cuando uno calcula el Final Aprofix, es muy importante hacer el briefing y decir, bueno, en este punto necesitamos tener 3000 pies para interceptar el localizador y el glide, para no interceptar un fake, porque obviamente tanto en el glide slope como en el localizador hay diferentes frecuencias en la cual vos podés interceptar otro glide slope que está más arriba o está más abajo. Entonces es importante brifear el Final Lóbulo alto, Profix. lóbulo bajo. Exactamente. bueno, perfecto, Nomás totalmente. que, claro, por ahí, no sé si en los simuladores pasa, pero es algo importante.